Todopoderoso le bendiga grandemente en este momento, este miércoles 17 de abril. Un saludo muy especial para toda nuestra gente que sintoniza el programa El Mundo Actual y en las múltiples de radio en diferentes países y naciones. Como por ejemplo, un saludo muy especial a nuestra gente de Colorado, que una de las radios retransmite el programa El Mundo Actual allá, y por supuesto también hasta la Antártida, donde retransmiten el programa El Mundo Actual. Y muy especial saludo a nuestra comunidad judía en víspera de la Gran Pascua, sobre todo a nuestra gente, amigos, apreciados y toda la comunidad judía de San José, Costa Rica, que siguen nuestro programa El Mundo Actual, a la comunidad judía de Venezuela, y por supuesto la de Chile también, que siempre van a apoyarme cuando voy a Chile, y por supuesto a nuestra queridísima comunidad judía en Argentina, que siempre están pendientes de nuestro programa El Mundo Actual, y por supuesto a toda nuestra gran audiencia en Israel, especialmente en Jerusalén. Trump ante el juicio. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Pero antes leamos esta palabra. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Qué precioso este pasaje del libro de los Hebreos, y sobre todo, la gran noticia de esta semana, aparte de la situación difícil, delicada que está pasando en Israel y que pasamos sobre todo el sábado pasado, y que en cualquier momento que salga algo trascendental, estaremos listos para sacar algo en vivo sobre Israel. Pero queremos sentarnos en este momento, en este programa, el énfasis, dado la figura que sobresale no solamente en los Estados Unidos en esta semana, sino ante los ojos de todo el mundo. El ex number one del mundo, el ex número uno del mundo, el hombre que fue el presidente de la nación más poderosa del mundo, un personaje que nació en cuna de oro, fue el niño rico, como se dice el dicho popular en Costa Rica, fue el niño rico, fue una persona que en su vida nunca ha tenido que pedir favores a nadie, como dicen, parte de su historial, de su vida. Llegó a ser un niño, desde niño tan rico, que inclusive se daba el lujo de hacer travesuras no muy bonitas a sus propios niños, compañeritos en la escuela. Pero que como era el hijo de un hombre rico que donaba mucho a la escuela, los directores pasaban por alto lo que hacía aquel niño travieso. Y así creció, siendo un hombre prominente, poderoso, rico, sin tener que pedir favores ni perdón a nadie. Hasta llegó a convertirse en el número uno del mundo. Pero este 15 de abril, las noticias del mundo están en todo lado. Al comparecer en esta primera semana y por las siguientes 6, 8 semanas, para sentarse en la silla de los acusados. La televisión, las cámaras están pendientes de este acontecimiento. ¿Culpable o no culpable? Eso no es lo que nosotros nos vamos a discutir. Porque siempre van a haber dos bandos. Los que lo consideran inocente, los que no lo consideran inocente. Y ese es un problema que se lo dejamos allá a la gente. Lo que nosotros queremos tocar en este momento es algo interesante en uno de los abogados en que entrevistaba CNN este 15 acerca de la magnitud del personaje que comparece ante estos tribunales en Nueva York, como es el expresidente Donald Trump. Y la respuesta del abogado dijo: lo que quiere mostrar los tribunales de Estados Unidos es que ante la justicia de Estados Unidos no hay diferencia. Puede ser el más poderoso del mundo, como puede ser el más humilde, tendrá que comparecer ante un tribunal en Estados Unidos. Cuando dijo esas palabras, me acordé de este momento que habla la palabra de Dios. Es que es muy interesante hacer la comparación del uno y del otro. En este caso, no cabe duda que
el expresidente Donald Trump está siendo el ojo del huracán en este juicio. Y hay múltiples de hipótesis extraordinarias que podrían suceder en esto. Una, no solamente que podría ser el primer expresidente y candidato a la presidencia de los Estados Unidos por segunda vez en ser enjuiciado, en ser condenado, en ir a la cárcel y aún así convertirse en el presidente de Estados Unidos, el number one otra vez del mundo, en este caso por segunda vez. Y no solamente eso, podría, una vez estando, ganar, que sería algo inédito para el mundo, ganar la presidencia y autoperdonarse a él mismo. Interesantísimo por todas las comparaciones que podemos hacer escatológicamente de Apocalipsis 13. No estoy diciendo que él es, sino que nos da una idea de la profecía que dice Apocalipsis capítulo 13 y de las tres bestias. Pero lo que yo quiero llevar con todo eso, que podría ser algo inédito con todo y eso, lo que demuestra que en la tierra no importa cuál tribunal sea, en este caso el tribunal más poderoso del mundo, políticamente hablando, como es la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Con todo y eso, con esa influencia de poder del mismo acusado, en este caso que sería el propio Donald Trump, con todo y llegar a ser condenado, con todo y eso, podía él mismo al final, si llegara a suceder esto y llegara a volver a ser el presidente, autoperdonarse a él mismo. Por supuesto, sería algo inédito, pero que se puede ver, como dicen los expertos, se puede perfilar en el horizonte esa posibilidad. ¿Y por qué es bueno te quiero tocar esto? Porque lo que quiero demostrar en esto, que en la tierra, con el poder, con las influencias, con todo lo que nosotros podemos tener, podríamos llegar a tener, como el caso de que sería el primero en la historia, el expresidente Donald Trump, con todo y ser condenado, autoperdonarse él mismo. Pero yo quiero hablar de un juicio en que un día toditito los seres humanos, todos los seres humanos, tendrán que comparecer ante ese gran juicio. Hace más de 24 años, en Reynosa, Tamaulipas, grabé un estudio que se llamaba El Juicio Final, que por cierto, es el tema que más alma nos ganó en más de 20 y resto de años, porque hoy lamentablemente ya no lo estamos reproduciendo. Es más, hasta se duplicó o se hizo en diferentes idiomas ese tema. Tan fuerte fue de los dos temas, que fue ese y la verdad oculta del G12, que se volvieron viral, que para la honra y la gloria del Señor, History Channel y Discovery en su momento hasta mencionaron esos dos temas, diciendo que esos son los dos temas que más se habían doblado en diferentes idiomas. Ese tema que abre el día del juicio final, así se llamó, y la verdad oculta detrás del G12. En ese tema del juicio final menciono el día en que todititos los seres humanos comparecerán ante un gran trono blanco. Usted puede traerse a la memoria ese gran juicio final, igual como lo estamos viendo en este momento en Manhattan, donde en toda esta semana la imagen del presidente Donald Trump como el acusado número 1 y todos los preparativos del escenario, los que van a ser los testigos, los que van a ser los acusadores y los que todo el panorama que se está presentando. Si nos vamos a Apocalipsis, el día del gran juicio final, allí estarán
los testigos, como mencionan ese tema del juicio final, los testigos contundentes ante la multitud que se va a presentar ante el juicio. Y unas palabras fuertísimas que dice el Señor Jesús en cierto momento refiriéndose a ese juicio. Qué interesante pensar en esto. Porque ese día del gran juicio final, ¿por qué no leemos un poquito? Mire lo que dice aquí. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos, mire lo que dice, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Mire qué interesante, porque si quieres tener una idea, estás siguiendo lo que está pasando en Manhattan. Los libros, los antecedentes, los archivos que se están abriendo ahí. Aquí igualito en la Biblia, ¿sabes? Y vi, y dice, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Un libro contundente que aparecerá en ese lugar. Se le conoce como el libro de la vida. En ese momento, como lo explico en mi libro Israel al filo de la profecía, llegará ese momento trascendental. Allí es cuando se puede aplicar Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. Está hablando precisamente de eso Jesús, de ese día, de ese gran juicio. Cuando el Señor dice, y en aquel gran día, muchos vendrán delante de mí. Nótese, allí Jesús no está hablando de inconversos. Está hablando de personas que una vez utilizaron su propio púlpito y que inclusive llegaron a ser superestrellas. Dice, en aquel día, hablando del gran juicio final, muchos comparecerán delante de mí y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre predicamos o profetizamos. Y hasta profetizamos en tu nombre. Y Jesús dice, y entonces yo les declararé, lo que indica que el propio Señor Jesús, esta vez, ya como juez de jueces, el supremo juez, en aquel gran tribunal. Y entonces yo les declararé, apartaos de mí. A veces nos preguntamos por qué en nuestras traducciones en inglés y en español, e inclusive en algunas traducciones que han hecho algunos del más reciente del judaísmo, aún que se llama judeo cristiano, y que han hecho algunas traducciones como esta, del hebreo al español, aún ellos mismos han decidido poner un poquito más light algunas palabras, porque están demasiado fuertes. Como esta de Mateo capítulo 7, versículo 21, cuando les dice, apartaos de mí, malditos, yo nunca los conocí, hacedores de maldad. Santo Dios. Dije allí, cuando dice nunca los conocí, quiere decir que nunca estuvieron escritos en ese sefer, en ese libro. Nunca sus nombres estuvieron escritos allí. A pesar que fueron impresionantes personajes con títulos de apóstol, con títulos de profeta, con grandísimas manifestaciones, con todo y eso, el nombre de ellos nunca estuvo escrito. Y por eso en ese tribunal, en los múltiples, qué interesantísimo, siguiendo desde el día de ayer lo que está pasando en Manhattan y todo el protocolo que se está llevando, están trayendo las cantidades de documentos, documentación, lo que se va a aceptar, lo que no se va a aceptar, y 500 personas dentro de las personales de Nueva York están
de esos 500 convocados para que de ellos salgan 12 que van a ser parte del juicio, como testigos del juicio, que los que van a dar un veredicto. De 500 solo van a quedar 12, que van a ser personas que van a ser parte del tribunal y que según lo que se está haciendo ese colador, tienen que ser personas que no sean prejuiciados ni de uno ni del otro lado. Qué tremendo va a ser el día del gran juicio delante de nuestro Dios. Sigamos leyendo, dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Interesante. Si quieres tener tú una idea de lo tremendo, terrible que va a ser ese día del gran juicio final, cada vez que estés viendo, porque todito el escenario en estas próximas 6 o 8 semanas, en especial toda esta semana en que vamos a estar viendo entrar y salir al number one del mundo que se está sentando en la silla de los acusados, uno de los grandotototes en este momento de este siglo XXI, sentándose ante un gran tribunal gentil, humano, que nos debe de llevar a pensar ese día en que comparecerán todititos los seres humanos, ricos y pobres, libres y esclavos. Esos hombres, personajes de la historia inmensos, grandotes. Qué impresionante será ver en aquel momento aquel gran Nabucodonosor, aquellos hombres soberbios de la historia, los faraones, porque dice que vi a los muertos. Explico en el libro aquí, Apocalipsis, mi libro que tengo, Israel al filo, cuando se va a dar ese proceso de la resurrección de todos los muertos. La segunda etapa que menciona Daniel y que estos movimientos de testigos de Jehová y otros movimientos sectarios tergiversan completamente. Y cuando Daniel dice, unos resucitarán para vida eterna, para dicha más bien, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Allí Daniel hace las dos fases en que van a resucitar los seres humanos. La primera fase son todos aquellos justos convertidos a través de Jesucristo, que murieron en Cristo Jesús, y que Pablo dice que todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo que conocemos como la primera resurrección. Daniel dice que son dichosos, bienaventurados los que resuciten en la primera resurrección, porque habrá una segunda resurrección. Los que no resuciten en la primera etapa, que se conoce como primera etapa, y que a veces se cometen garrafales errores en los modernos interpretadores de escatología hoy en día, porque violentan múltiples de reglas de la escatología, es la primera etapa de la resurrección de los muertos en Cristo. Y está la segunda etapa, aquellos que no resucitaron en la primera etapa, resucitarán el día del gran juicio final. Como dice Apocalipsis capítulo 20, como estamos leyendo aquí, 20, 11 al 15, resucitarán todos, buenos y malos, pero ricos y pobres, perdón, es lo que está diciendo, ricos y pobres, poderosos, desde los más humildes que murieron sin Dios, sin fe, sin esperanza, hasta los más poderosos, comparecerán ante el gran juicio final. Qué interesante, dice, y los libros fueron abiertos y fueron juzgados según sus obras. Interesante esta parte, profundo, y lo explico en mi libro Israel al filo, ¿por qué se está diciendo eso? Y luego dice, mire lo que dice aquí en ese proceso. Los muertos, dice, y el mar entregó los muertos que habían en él.
También la palabra mar aquí en escatología se traduce como naciones. Estamos hablando como la parte final del milenio. Recuerde que es allí donde se cumplirá la profecía de Isaías, que lo explico aquí cuando hablo del milenio. Es cuando se va a cumplir y que en su momento, en Masterclass, pero de una forma más ampliada y profunda en nuestro canal de Masterclass, lo estaremos dando para nuestros estudiantes más profundo. Porque recuerden que la gran profecía donde dice que la tierra se henchirá, se llenará, va a ser en el milenio. Porque en el milenio la muerte ya no será como ahora, que dice que 70 y a veces a 80 y de 80 en adelante ya es candidato a morirse. Pero en el milenio, un niño joven, adolescente, será considerado adolescente con 100 años. Es decir, que van a vivir algunos 100, 200, 300, 400, 500 años. Se va a multiplicar en el milenio. Es importante que a veces los evangélicos tienen que todo lleva un proceso. Eso es lo que estamos haciendo en Masterclass, de cómo entender e interpretar la escatología en el Apocalipsis. Entonces, imagínense cuando dice el mar, aquella multitud de multitud, porque como explico en su momento, hablando del milenio y este día del juicio, aquí en el libro Israel al filo de la profecía, con toda la majestuosidad que va a haber esa multitud que van a ser dentro del milenio, con todo en que Satanás va a estar encarcelado en el pozo del abismo y los demonios, con todo y eso, habrán multitudes que no se van a convertir. Demostrando allí, como digo en el libro, que el problema del ser humano no es necesariamente los demonios, Satanás. El problema del ser humano está en su propio corazón. Por eso Pablo dice, el que piense estar bien, mire bien que no caiga. Fíjese que la semana pasada en la convención que estaba de pastores en Playa del Carmen, le decía a los pastores las 3 condiciones que cuando jovencito que yo me convertí, me impactó en mi vida, de aquel misionero, de ese libro, de ese misionero que leyó en mi vida, que impactó en mi vida. Cuando él decía los 3 requisitos fundamentales para el ministerio. Uno decía ser un ganador de alma, tener pasión por ganar las almas. Y que los ganadores de alma son personas muy, pero muy amadas por Dios. De hecho, el judaísmo mismo así lo reconoce y por eso el eslogan, esa frase que existe en el Talmud, el que gana un alma, gana el mundo. La segunda dije, decía este misionero, tener un corazón temeroso. Dice, el temor a Jehová es el principio de toda sabiduría. Cuando un ministro tiene siempre el temor profundo en el Señor, es un ministro que va a ser sólido, que no constantemente se va a estar cambiando de idea, opinando o cambiando. ¡Wow! 50 años estuve equivocado, hasta ahora me di cuenta. Cuidado, quiere decir que nunca te convertiste. 3, la parte 3, tener un corazón sensible, humilde. No. Humildad no estoy hablando de andar con zapatos estrapajosos. No. Es una persona accesible en su corazón, que reconoce, que acepta. No alguien prepotente. Me decía uno de los pastores en Washington. Dice, mira, hermano Balaine. Cuando una persona quiere aprender, viene con respeto y pregunta. Pero cuando alguien no está interesado en preguntar, te cuestiona. A ver, ¿y dónde? ¿Y por qué? ¿Y a eso? Y a ver, ya eso quiere decir que ya tiene el espíritu de prepotencia. Ya no es un corazón sensible. Interesante. En el milenio no va a estar Satanás, va a estar encarcelado. Los demonios van a estar encarcelados. Las multitudes que van a nacer en el milenio van a tener el privilegio de ver en vivo y a todo color al Rey de Reyes y Señor de Señores y un gobierno de justicia. Y con todo y eso, como lo explico el día del juicio final aquí en el libro, con todo y eso, habrá multitudes que no se van a arrepentir. Y el mar entregó las multitudes que vienen de las naciones. Dice, y la muerte, el principado de muerte, y el Hades. A mí no me importa los que están diciendo que el infierno no existe.
¿De qué sirve que digas que no existes si al morirte tú mismo, si no estás preparado, te vas a ir al infierno? Y si la muerte y el Hades, el infierno, entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y finalmente, el infierno desaparece. Interesantísimos los temas que me han estado haciendo en este momento con respecto, cuando ya hablamos en profundidad del tema de la caída de los extraterrestres y cuando Satanás es expulsado ya para siempre, porque hasta hoy en día Satanás todavía tiene acceso al segundo cielo. Todavía. Allí está el Apocalipsis 12, pero en el periodo de la gran tribulación, Satanás y sus demonios son arrojados por siempre y para siempre del segundo cielo y ya no tienen acceso ni siquiera al segundo cielo. Es por eso que Jesús dijo, porque serán días de gran tribulación cual nunca ha habido. Por eso me impresionó las palabras de Elon Musk cuando le dijo a Bibi Netanyahu acerca del temor de él, de esos demonios que van a caer del segundo cielo y que se apoderarán de inteligencia artificial. Con todo eso de que los demonios van a estar encarcelados en el milenio, explico, aún así habrá personas que no le van a recibir al Señor. Y el mar entregó los muertos que habían ellos, todos los que murieron, comparecerán un día ante el gran juicio final. Volvamos de nuevo a esa parte. El expresidente Donald Trump podría ser el personaje de la historia ante un tribunal de juicio, de la historia humanamente hablando, en que no solamente es el ex number one, sino que se puede convertir otra vez en el número uno, en ser condenado, en estar en una cárcel y finalmente volver a ser el número one y autoperdonarse. ¿Es factible esto? Todititos los expertos dicen que eso es factible en los Estados Unidos de América. Pero la pregunta es, ante el gran tribunal de Dios, ¿es factible que en último instante puedas evadir el gran juicio de Dios? O en ese día tribunal, cuando se lee el libro de la vida y el que no está inscrito será lanzado al lago de fuego por siempre y para siempre. ¿Qué quiere decir? Jamás nunca podrá salir de ese lugar. En otra palabra, allí no va a valer que seas el más poderoso o el más rico o hasta el number one de los Estados Unidos de América. Allí no va a valer nada. Si moriste sin Cristo, si no fuiste salvo, te queda solamente el gran juicio final. De ese juicio final no habrá autoperdón, como podría suceder con el ex number one ahorita. Ante el tribunal de Cristo no existe el autoperdón. La Biblia dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después el juicio final. Pero yo te digo, dijo Jesús, que de toda palabra ociosa que hablasen los hombres sobre ella, de ella darán cuenta el día del juicio. Pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 36, 37. Mis queridos hermanos y todos que están siguiendo esta gran noticia del expresidente Donald Trump, solo te quiero decir, mientras miras ese juicio, medita profundamente en tu corazón. ¿Qué pasaría si mueres tú sin tener a Jesús en tu corazón? Porque en el juicio final, ante el tribunal de Dios, nadie podrá ser liberado ni autoperdonado. Mi palabra, mi consejo es, abre tu corazón a Jesucristo y recíbelo y acepta el perdón de tu pecado ahora que estás vivo, antes que sea demasiado tarde.
Que Dios te bendiga.